Para comprender cómo funciona el lenguaje en nuestro cerebro, lo primero que tenemos que saber es cómo funciona el cerebro en términos muy generales. Es decir, tenemos que tener unas muy breves nociones de neuroanatomía y de neurofisiología. Es decir, cómo está hecho y más o menos cuáles son las funciones de cada una de las partes en términos generales. ¿Ok? Para ello, les presento material con el cual ustedes pueden nutrirse respecto a la diferenciación hemisférica y a cada uno de los hemisferios cerebrales está dividido en 4 grandes partes o lóbulos. ¿Cuáles son las funciones de cada lóbulo y cómo funcionan? Para poder trabajar eso, primero tenemos que comprender que ese tejido del cual está hecho el cerebro, los nervios, el tejido nervioso, que tiene la característica sustancia gris que recubre todo nuestro cerebro y que lo conforma, está constituido por cuerpos neuronales, por neuronas. La neurona es la célula del tejido nervioso, aunque hay otras, ¿no? Hay unas sustancias en las cuales se apoyan las neuronas para no estar tan todas así cansaditas haciendo todo el trabajo, que son las glías y las microglías, que son unas sustancias grasosas, unas células grasosas, en donde que le dan un colchoncito a las neuronas y permiten que no se enreden tanto los nervios entre sí, porque son muchísimos. Cada vez que nosotros aprendemos algo, se hace una conexión entre una neurona y otra. Y eso hace que se vaya formando todo un enredo neuronal allí, que es lo que hace que el cerebro vaya creciendo desde que somos chiquititos. Y todas las relaciones entre neuronas con las que nacemos, que son las básicas de supervivencia, que se han ido formando a lo largo de nuestra historia, desde que éramos cavernícolas hasta hoy en día, se van nutriendo con los aprendizajes de todos los días y el cerebro va creciendo. Nuestra cabeza no crece mucho desde que estamos chiquititos hasta hoy. Tiene más o menos el mismo tamaño, aunque no parezca. Y entonces se acomodan los huesos un poco, por eso que tenemos la molleja blandita cuando echamos. Se acomodan un poco los huesos, pero el tamaño es el mismo, el hueso no crece en sí. Pero el cerebro sí, porque cada vez que va haciendo una sinapsis nueva, cada vez que la patita de una neurona, el axón de una neurona, se conecta con la dendrita de otra, genera más tejido nervioso. Y eso va haciendo que entonces se pliegue, porque se arruga, porque no puede crecer, no se puede expandir el cerebro, y se forman esos surcos, hendiduras que hay en el cerebro, y como los gorditos que tienen. Los gorditos se llaman circunvoluciones, y los surcos, unos se llaman surcos, otros se llaman hendiduras, y otros se llaman cisuras. Todo depende de cómo las nombraron con el señor que las descubrió. Bien, cada una de esas partecitas tiene una función que una vez nosotros podemos comprender que el tejido nervioso es un tejido vivo, ¿ok? Es un tejido que está en formación todo el tiempo. Todo lo que vamos aprendiendo va formando más tejido, va formando más estructuras, va relacionando más lo que aprendimos ayer con lo que vamos a aprender hoy y lo que aprendimos hace 20 años con lo que sabemos hoy. Todo eso se va relacionando. Nos es más fácil comprender si conocemos cómo se relacionan las estructuras a nivel del lenguaje, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer o qué podemos hacer para mejorar y para facilitar nuestros procesos de aprendizaje de la lengua, de diferentes idiomas? Y para ayudar a otros a que lo tengan también. ¿Okay? Esa es la idea fundamental del proceso de la neurolingüística. Ahora bien, ¿qué nos interesa aquí saber? Necesitamos conocer que hay 2 hemisferios celebrados por una cisura antero-posterior. O sea, el cerebro se divide en 2 partes. Que una parte, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, que tienen una lateralización de funciones, porque la parte derecha del cerebro opera en la parte izquierda del cuerpo y la parte izquierda del cuerpo en la parte derecha. Esto por una función de protección, porque ¿qué pasa? En la parte de atrás de la cabeza, donde está el huequito aquí, donde encaja la cabeza,
está el bulbo raquídeo. Y ahí son como dos trenzas que se cruzan. Para hacer más fuerte esa parte, porque si ustedes se tocan allá y no hay hueso que proteja. Y están todos, pasan todos los nervios del cuerpo por ahí. Todos. Hasta los de la cara se van para allá atrás y después van para adelante. ¿Ok? Entonces, una forma de protegerlos para que no se partan tan fácil y no se rompan es cruzarlos entre sí para que el tejido sea más fuerte. Y además hay una sustancia que está allí, que es la sustancia reticular, que favorece la tensión de eso, de ese cuerpo, de ese cuerpo de axones, de ese conjunto de nervios, para que no se quiebren, para que no se rompan y transmitan la información. En efecto, en ese bulbo raquídeo, que es el que conecta el cerebro con la médula espinal, y en el tallo encefálico, hay una cantidad de grupos de haces de nervios que forman unos núcleos, entre los cuales está, por ejemplo, el núcleo rojo, que cuando se pone negro, la persona sufre de Parkinson, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es el que inerva un grupo específico de células en el cerebro y un grupo específico de grupos musculares, que es el que hace que no se puedan controlar los movimientos y que tengas el ritmo parkinsoniano, por ejemplo. ¿Ok? Entonces nosotros, ¿qué nos interesa en este momento? ¿Para qué es esta clase? Para que despertarles el interés, para que ustedes vean el material sobre los hemisferios cerebrales, ¿ok? La diferenciación hemisférica, saber qué funciones generales se cumplen en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo, aunque eso está en entredicho hoy en día, pero es lo que existe. Bien. Y también estudiar las funciones, la localización y las funciones básicas en el cerebro. Por ejemplo, la función motora, ¿dónde está? La función motora primaria, donde está la zona motora primaria, donde está la zona auditiva primaria, donde está la zona auditiva general, donde está todo eso. Es decir, los lóbulos del cerebro, el lóbulo frontal, el parietal, el temporal, el occipital. Para eso ustedes van a ver varios videos y varias cosas, ¿no? En esos videos que les coloco en los enlaces, tienen toda la información respecto a los lóbulos. También pueden buscar bibliografía atrás del cerebro, pueden informarse como mejor quieran, ¿ok? Hay mucha gente que lo dice más bonito y con más dibujitos que yo. Y por eso entonces se los hago llegar. ¿Bien? Una vez tenemos eso claro, entonces podemos ubicar dentro de esa anatomía y funcionalidad que ya conocemos, dónde están el área de Broca, el área de Wernicke, el giro angular y el fascículo arqueado. ¿Ok? Esas 4 estructuras son muy importantes dentro de los procesos del lenguaje. En términos generales, en Wernicke comprendo. En Wernicke es donde se hace como la codificación y decodificación para saber qué es lo que estoy viendo. Ahí es donde entiendo qué veo, donde entiendo lo que oigo, donde sé qué siento, si es calor, si es frío. La identificación propia de lo que pasa, la comprensión la veo allí. ¿Cómo lo hace? Él decodifica y luego compara con lo que sabe el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, hace todo un comparativo, compila todo eso y vuelve a codificar de manera que entendamos. Es como que nosotros tuviéramos en el lóbulo parietal guardadas todas las imágenes visuales y auditivas sin nombre. Como cuando uno graba las imágenes en la computadora que aparece IMG 45382594. No sabemos ni qué es, a menos que tengamos el dibujito al lado, no sabemos qué imagen es. Bueno, así están aquí. En el temporal están los nombres de las imágenes. Entonces, Wernicke se ocupa de que nosotros relacionemos todas las imágenes que tenemos de una tijera, desde la tijera punta roma, el dibujito de la tijera y todas las imágenes que nosotros tenemos en la cabeza de lo que es una tijera con la palabra tijera.
en español. Pero después tenemos que hacer lo mismo con scissors. Y después tenemos que hacer lo mismo, que no me acuerdo cómo se dice en francés, se me olvidó. ¿Ok? Entonces, tenemos allí que hacer ese trabajo. Ese trabajo lo hace Wernicke. Y lo hace haciendo uso del fascículo arqueado y del giro angular, para también hacer llegar la información a Broca. Porque en Broca es en donde está el centro que le da la orden a toda la parte motora, para que nosotros podamos decir o escribir una palabra, podamos articularla, crearla en nuestra mente para después poderla dar la orden de escribirla o decirla. ¿Ok? Es el centro de articulación del lenguaje. Entonces, oímos, comprendemos, lo captamos, lo tenemos ahí en Wernicke. Si no lo vamos a decir, lo articulamos para comprenderlo, pero no lo decimos, no da la orden. Broca da la orden cuando necesitamos hablarlo, cuando necesitamos expresarlo. ¿Ok? Pero en el proceso de comprensión también participa. ¿Por qué? Porque lo crea, pues. Crea la palabra que dice. Y crea la expresión. Cuando lo hablamos con nosotros mismos, no lo decimos, pero hablamos con nosotros mismos. Eso lo hace Broca. ¿Ok? Bien, entonces, por eso van a ver todos estos videos. Y les puse unas actividades para que practiquen sobre eso. Es muy interesante. Espero que les guste y me pregunten todas sus dudas, ¿ok? Nos estamos viendo. Chao.